Bien. Vamos a empezar. Así terminamos también tempranito, que por las noches, como es invierno, que venimos a hablar del invierno, lo que apetece es estar en casa, ¿no? O por lo menos con algo calentito. Pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia. Bueno, sé que son fechas además complicadas, así que todavía con más ganas os doy las gracias por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema muy práctico y muy sencillo, no buscamos tampoco entrar en cosas muy complejas, sino un poco evaluar o ver cuáles son las causas de que las personas tendemos a enfermarnos mucho más en invierno que en otras épocas. Aunque eso parece, ¿no? Porque igual en verano, como estamos de vacaciones, pues se nos olvida, ¿no? Pero ahí hay otro tipo de problemas. Pero sí que es verdad que el invierno pues, suele conllevar una serie de problemas que es un poco complicado de gestionar. Y siempre por eso hay ciertas campañas, ¿no? Campaña de prevención, de la gripe, con las vacunas, campaña para que ajustemos la calefacción en casa, nos recuerdan que tenemos que revisar las calderas, ese tipo de cosas que siempre nos intentan evitar que enfermemos más de la cuenta. Pues vamos a evaluar un poquito esto. El título, bueno, en los que ya me conocéis, pues siempre buscamos un poco llamar un poco la atención, por supuesto, pero en guía práctica para no enfermar, eso es bastante bestia, ¿no? No creo que nadie sea capaz de no enfermar del todo, pero por eso hemos quedado, o enfermar menos, porque hombre, si una gripe o un resfriado, en vez de durarte 10 días, o un mes, o todo el invierno, como le dura a mucha gente, te dura 2 días, mejor, ¿no? Pues al final, si tienes un episodio de 2 o 3 días en todo el invierno de gripe o de resfriado, mejor que si te tiras 3 meses con todo. Entonces, esa es un poco la idea. Buscar cuáles son las claves para que nosotros nos enfermemos, porque si entendemos esto, es mucho más fácil que podamos prevenir estos inviernos que nos arriesgamos a tener las bronquitis, las neumonías y todo este tipo de problemas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es de qué enfermamos. ¿De qué enfermamos en invierno? Entonces, las cosas más clásicas, resfriados. Después, dolor de garganta, faringitis, laringitis, bueno, depende un poco de cada uno. La gripe. Dolores articulares, es un clásico, ¿no? Llega el invierno, llega el frío y empezamos a tener más dolores de rodillas, de hombros, de caderas. Sobre todo con la edad, pues parece que esto se va empeorando. Herpes labiales. No sé si os habéis fijado, ¿no? Que empieza la época de ponernos el abrigo y las personas que tienen tendencia a que les salgan estas calenturas o pupas en los labios suelen tener mucho más, se repiten mucho más. Dolor de riñones. Esto quizás no es tan fácil de observar, porque alguno pues achaca más el dolor de riñones a hacer un esfuerzo o alguna cosa más física, pero sí que es verdad que hay más tendencia a tener problemas de riñones en invierno que en verano. Malas digestiones. Esto es muy claro, las navidades. O sea, hay gente que lo celebra por todo lo alto, gente que se contiene, pero sí es verdad que venden cosas que normalmente no las venden. Entonces casi todos empezamos a meter la pata. Que si los turrones, que si los mazapanes, algunas carnes que normalmente no estamos habituados, etc. Entonces esas comilonas, pues es uno de los problemas clásicos de esta temporada. Y por último, los problemas de piel. Problemas de piel, por ejemplo, los sabañones, ¿no? Con el frío se asocia directamente al frío este tipo de problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué enfermamos? Siempre los patógenos, parásitos, bacterias, virus, hongos, bichos de cualquier tipo que aprovechan. Entonces, ¿por qué? A ver, siempre hay muchas personas que preguntan, ¿es que el virus de la gripe no está por ahí pululando en verano o en primavera? ¿Solo está en invierno? ¿Cuáles son los factores por los que se activan estos virus, estas bacterias que nos producen los resfriados, que nos producen las gripes? Se activan más en invierno. Ahí tendríamos que entrar en el tema de la humedad en el aire. Y es que ahora, como cambia el clima, también cambia la humedad. Y depende mucho más del factor de la humedad que del factor temperatura, el que podamos tener más influencia por estos tipos de virus, bacterias u hongos incluso. ¿Cuál es el problema? Muchas veces tenemos circuitos de ventilación, pues como el que puede haber aquí. Son circuitos de ventilación cerrados, nos mandan aire caliente, pero
no siempre se hacen unas revisiones higiénicas como deberían. De hecho, en casa es muy raro que una persona en casa, en su circuito de ventilación, suela higienizar de alguna manera. Entonces, si tenemos unas bacterias y las estamos moviendo continuamente, eso se une a que cuando entramos en un sitio cerrado, sea nuestra casa, un centro comercial, un restaurante, una sala como esta, tenemos aire seco. Cuando vamos afuera, depende del clima, vamos a tener el aire más seco, el aire más húmedo. Aquí tradicionalmente el aire suele ser más seco. Sin embargo, días como hoy, que tenemos estas nieblas y esta semana, ¿no? Me han dicho que ha sido bastante fuerte de niebla, pues tenemos una alta humedad. Entonces, estos cambios de humedad lo que hacen es que impiden que la mucosa que tenemos en la nariz haga su función correcta. Si está muy seca, porque está muy seca, y si está muy húmeda, porque está muy húmeda. El problema es que estos cambios bruscos son los que desajustan el equilibrio de humedad en las mucosas. Entonces, esa quizás sea una de las explicaciones más factibles para que solamos coger más resfriados, más gripes, más problemas respiratorios, sobre todo en invierno, cuando entra el frío. Después el sistema inmune, claro, evidentemente, si tenemos el sistema inmune bajo, o las defensas, ¿no? Si tenemos las defensas bajas y viene una bacteria o un virus, pues es más probable que se quede que si tenemos las defensas altas. Pero claro, ¿cómo mantenemos nuestro sistema inmune? Hay algunas formas que podemos hacer para influir en esto. Evidentemente, subir las defensas depende de muchos factores. Ahora vamos a analizar unos cuantos. Después, los problemas circulatorios. Lo que hablábamos antes, pues, tanto a nivel articular, por ejemplo, o a nivel de piel, como hemos hablado de los sabañones, o algún problema más, que lo que hace es que cuando tenemos este retorno venoso que nos cuesta más porque tenemos frío, pues empeora. Entonces, es uno de los problemas que nos puede aparecer por el frío. Y la pregunta clave, ¿es posible no enfermar? Sí, posible es. Poco probable, pero posible es. De hecho, si observamos un poco, hay personas que normalmente además suelen estar en sitios muy específicos, pueblos más aislados, que no están en contacto con tantísimas personas como estamos aquí en el centro de la ciudad, por ejemplo, que pueden pasar perfectamente el invierno sin enfermarse. Y casi nunca se enferman. Y eso muchas veces le preguntas a la persona, y bueno, ¿y tú por qué no te pones malo, no? Pues no sé si lo habéis preguntado alguna vez. Hay algunas personas súper mayores y dicen, bueno, ¿cómo puede ser? Ni te vacunas, ni haces ninguna cosa extra, y sin embargo tú no enfermas. ¿Qué es lo que puede causar esto? Pues seguramente sean los hábitos, ¿no? Entonces, para esto podemos ver que hay varias cosas que influyen en este factor. Menos estrés. Cuando tenemos menos estrés, nuestras defensas están más equilibradas. Es decir, podemos tener las defensas fuertes, pero cuando tenemos una cantidad de estrés muy grande, las defensas bajan. Entonces, en el momento que bajan es cuando van a aprovechar las bacterias que nos rodean continuamente, los virus, para poder entrar y enfermarnos. Si nosotros no tuviéramos esos picos de estrés, es muy probable que nuestras defensas no sufrieran tanto. Mejor descanso. Esto depende directamente de la primera. O sea, si tenemos menos estrés, vamos a descansar. Y si descansamos mejor, está demostrado que nuestras defensas están más altas, nuestro sistema inmune. Entonces, aquí hay una relación directa. Menos comida. Uy, aquí ya entran cosas que no suelen gustar tanto, que las diga. Comemos mucho. Comemos mucho. Yo lo digo todos, pero la mayoría come mucho. No tenemos trabajos normalmente forzosos, como se trabajaba antiguamente en el campo. No gastamos tanto como se gastaba antes, tenemos trabajos mucho más estáticos, somos muchísimo más sedentarios, no tiene nada que ver. Para hacer deporte, de hecho, tenemos que pagar una cuota de gimnasio normalmente. Parece que no hay otra forma de hacer deporte. Y comemos más que lo que se comía antes. Y curiosamente, comemos más, tenemos más acceso a más variedad, a más cantidad de comida. De hecho, nos han inculcado la regla de las 3 comidas principales más 2, o sea, 5 comidas al día. Sin embargo, enfermamos más. Entonces, algo está pasando. Posiblemente tenga una relación directa.
más ejercicio. Es lo que estábamos hablando. Si comemos más, o lo gastamos o no hay manera. Entonces, una vida sedentaria normalmente nos lleva a que nuestro cuerpo ralentice su metabolismo. El metabolismo es ese mecanismo que tiene el cuerpo para decirnos cuándo gastar, cuándo no gastar, cuándo ahorrar energía, cuándo tenemos hambre, cuándo tenemos sed. Todo ese tipo de acciones las controla. Entonces, cuanto más nos movemos, más activo está nuestro metabolismo y esto arrastra también a nuestro sistema inmune. Detox, esta palabra la he puesto porque está muy de moda, la verdad, es depuración, realmente no hay mucha más historia. Es otro de los factores que se ha descubierto, se ha probado, que es una de las cosas más efectivas para no enfermar. Luego vamos a evaluar un pelín más sobre esto. Y por último, los suplementos. ¿Por qué suplementos? Si tenemos una dieta, es verdad, tenemos más acceso a más variedad de alimentos, tenemos mucho más facilidad para alimentarnos si queremos y sabemos, tenemos más facilidad para hacerlo bien. El problema es que en los últimos 20 años, si evaluamos o analizamos una verdura, la cantidad de vitaminas, de minerales que tiene, han decaído de una forma tremenda. Aunque estemos comiendo tomate, es el mismo tomate, es tomate, pero no tiene las mismas vitaminas ni los mismos minerales que tenía hace 20 años. Estamos hablando de 20 años, nada más. Pero en estos últimos 20 años es lo que más ha aumentado el deterioro de la calidad de la comida. Entonces, por eso, muchas veces, si no tenemos acceso a poner nuestro propio huerto, buscar nuestras semillas y hacerlo todo de forma ecológica, biológica, etcétera, que es cada vez más complicado, pues tendremos que suplementar, porque muchas veces vamos a estar carentes, sea de vitaminas, de minerales o de otras cosas. Y aquí entramos, bueno, 4 de ellas, que es tener menos estrés, hacer más ejercicio, comer menos y por lo tanto descansar mejor, dependen directamente de nosotros. Aquí no podemos hacer desde fuera nada, o sea, lo tiene que hacer cada uno, es una decisión, es una toma de decisiones, además es vital, porque como vemos tiene una influencia directa sobre si enfermamos más o menos, tiene una influencia directa también sobre muchísimas cosas, sobre si vamos a vivir con una mejor calidad de vida durante más años o no. Entonces, esto realmente es una decisión que depende directamente de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, para mí me parece la más difícil. Porque o de verdad nos lo creemos, lo asumimos y estamos dispuestos a luchar contra ciertas tentaciones, como puede ser comer más, como puede ser quedarnos en el sofá, en vez de ir a hacer algo de ejercicio, ya que tenemos un trabajo sedentario. Eliminar de nuestra vida o intentar reducir aquellas cosas que nos causan estrés, que sean innecesarias evidentemente, y dar prioridad a descansar bien. Esto depende de cada uno y no es fácil. Entonces, aquí es trabajo de cada uno de nosotros. Vamos con las 2 siguientes. Aquí sí podemos hacer algo más. Son nuevos hábitos. Esto lo hemos tenido que incorporar. O sea, tenemos que incorporar nuevos hábitos porque los hábitos buenos que teníamos hace 20, 30, 40 años los estamos perdiendo. En la comida, como estamos hablando, el tipo de ejercicio que se hacía antes de una forma más regular, estamos haciendo de otra forma. Sobre todo también vivimos en ciudades o en pueblos grandes. Bueno, aquí también hay muchos pueblos que son muy grandes. Entonces hemos cambiado también la forma en cómo interactuamos con los demás, estamos mucho más expuestos a otras, pues eso, desde virus, bacterias, de cualquier país además, porque vivimos en un mundo muy global. Y aparte también la contaminación. Hace unos años no había tanta contaminación ahora. Ahora parece que está muy de moda, ¿no? Sobre todo la alcaldesa de Madrid, que es la que más se empeña en decirlo, en contarlo. La contaminación está alcanzando unas cifras escandalosas. Entonces eso nos afecta. Y eso el cuerpo no está preparado para ello. No estamos preparados. Recibimos esos contaminantes, pero no sabemos cómo echarlos. Y eso es un problema. Entonces, detox o desintoxicación. Porque desintoxicación suena un poco feo, ¿no? Depuración mejor. Desintoxicación parece que somos drogadictos. Pero algunos sí, entre los dulces y las pizzas y eso, hay algunos que lo parece. Pero no, más bien depuración, ¿no? Vamos a limpiar. Vamos a hacer el mismo efecto que una depuradora cuando lo ponemos en el agua que está sucia y ahora sale limpio. Eso sería ideal, ¿no? Tener una depuradora para nosotros. Quizás no sea tan fácil porque hay muchas cosas
que dependen también de nosotros. Y estamos hablando del ayuno. Madre mía, el ayuno. Otra cosa que también es complicada. A nadie le gusta que le digan que durante un día entero no coma. Normalmente, cuando vienen a la consulta las personas y les doy un tratamiento complejo, que tienen que tomar una cosa por la mañana, otra a mediodía, los viernes no, los sábados tienen que hacer otra cosa, no hay problema. Ahora, no me toques la comida, ni la dieta, y por supuesto no me dejes sin mi desayuno, sin mi merienda y sin mi cafecito. Eso es lo más habitual. Entonces, cuando nos hablamos de ayuno, directamente nos entra un miedo que es complicado. Entonces, no vamos a hablar de un ayuno integral, porque eso es complejo y eso debe hacerlo siempre con una supervisión de alguien que realmente entienda cómo funcionamos nosotros y cómo funciona el ayuno. Hay que hacer un control. Pero sí que podemos eliminar de ciertas cosas. En vez de quitarnos toda la comida, podemos eliminar alimentos que acidifican. Esa palabra seguro que la habéis escuchado también, ¿no? El pH ácido, alcalinizar. Eso es la moda ahora mismo. Todo tiene que ser alcalino. Es moda, realmente. O sea, tenemos que tener un estado, un pH correcto. Ni muy alcalino, pero tampoco muy ácido. El problema es que metemos alimentos que nos están acidificando. ¿Qué alimentos son los que nos acidifican? Pues los que siguen después. Alimentos procesados. Más que los procesos que hacemos en casa, o sea, poner una olla y cocinar, que eso también es un proceso, no hay que olvidarlo. O sea, el alimento crudo es como está, ese es el alimento. Todo lo que hacemos para procesarlo es de la civilización más moderna. Anteriormente no existía tanto esto. Entonces, esos procesos, me refiero sobre todo a procesos industriales. Es muy fácil, ahora tengo media hora para comer. Vas al supermercado de la esquina, cualquiera, y vas a encontrar un estante completo, un pasillo completo de comida preparada, precocinada, en lata, en tupper, congelada, como tú quieras. Es tan fácil como quitar el plástico, microondas, 10 minutos hemos comido. Y encima, como nos quedan 5, comeremos otras pizzas y nos vamos corriendo a trabajar. Eso, el problema, es que esos procesos que se realizan en los alimentos, que por muy buenos que sean los alimentos, si se realizan todo este tipo de procesos, se añaden conservantes, estabilizantes, aromas químicos, todo tipo de aditivos que ni siquiera sabemos qué es. Yo os propongo una cosa. Si tenéis alguno de estos alimentos procesados, la típica lata de comida, ¿no? o algo así, en casa, si conocéis todos los alimentos que salen en la lista de ingredientes, comerlos. Y no sois químicos, ¿eh? Si conocéis, y no sois químicos, claro. La mitad de ellos vienen con una letra E delante, o vienen con unos nombres que a veces incluso parecen hasta sanos, pero que no es algo que nosotros habitualmente utilizaríamos para hacer unas lentejas. Que ese es el problema. Si unas lentejas, nosotros en casa, ¿qué le ponemos? Cada uno lo que quiera, ¿no? Pero lentejas, verdura, si quiere algo de carne y agua. Sal y las especias que queramos. Punto. Entonces, ¿por qué la lista de ingredientes de la lata de lentejas lleva 20? Y de las 20, 16 no las conocemos. Eso es un problema. Y ese tipo de aditivos son los que nos pueden hacer daño, no solo a corto plazo, sino a largo. Porque normalmente te comes una lata de estas y oye, te sacias, pero tampoco, ¿no? Ni te sientas muy mal, ni tampoco muy bien. Pero ya está, estás lleno, has cumplido y ya está. Azúcar. Volvemos a lo mismo. Azúcar, el problema que tenemos es que el azúcar que tenemos en los supermercados lleva un proceso enorme para que sea lo que es. Blanca, bonita, granulada, que no se pegue. Ese tipo de proceso es el que altera las propiedades naturales del azúcar que encontramos en el azúcar de remolacha, en el azúcar de caña y en otros edulcorantes naturales. Entonces, otra vez, este alimento nos produce una acidez que deberíamos evitar. Los lácteos. No me voy a meter en si son buenos o malos, los lácteos, porque tienen propiedades muy buenas y también tienen cosas que no están bien. Volvemos otra vez al proceso. Las vacas. Las vacas, ¿de qué se alimentan? ¿Qué sustancias les ponen a las vacas para que estén sanas? ¿Cuál es el proceso de ordeñado de las vacas? Si es el mismo de hace 40 años, pues quizás la leche sea bastante buena. Si no, no sé qué es. Y de hecho, los que tengáis todavía, o al recuerdo, o tengáis cerca a alguien que tenga sus vacas, su ganado y haga
su leche y la podéis probar. ¿Se parece en algo a la del Brick? Es que no se parece. Entonces, ¿qué sustancia estamos tomando que se llama leche? Es un poco raro, ¿no? Leche para mí no es, desde luego. Aparte de esto, pues bueno, tiene varias cosas, ¿no? Una de ellas, la menos conocida, la más conocida es la lactosa. Y dicen, bueno, pues tomo leche sin lactosa. Y la leche sin lactosa, leche con lactosa, que lleva lactasa, que es la proteína para digerir la lactosa. Porque quitar la lactosa de la leche es un proceso tremendamente complejo y caro. De hecho, se rompe directamente. Es bastante complicado. Entonces, añaden lactasa. El problema que tiene es una de las proteínas que contienen los lácteos, que es la caseína. Y la caseína es bastante complicada. Las investigaciones son muy recientes, ¿vale? Entonces tampoco se pueden decir unos datos muy claros. Pero hay un libro que sí recomiendo, si os interesa el tema de los lácteos sobre todo, se llama El estudio de China. Y es un libro de un doctor que es nutricionista y, bueno, él ha trabajado con los organismos mundiales más avanzados de nutrición. Y él observó que en China hay ciertas enfermedades que no aparecen. Hay muchísima menos incidencia de cáncer, especialmente cáncer de mama, por ejemplo. Hay muchísimo menos diabetes, hay mucha menos esclerosis y así muchas más enfermedades. Entonces él se trasladó allí y hizo una investigación para descubrir qué estaba pasando allí para que en el mundo occidental tengamos unas enfermedades que allí no, si es genética o son hábitos. Entonces, una de las cosas más curiosas, y lo único que voy a contar sobre eso, es que estudiaron, por ejemplo, una familia de China, en la que nadie en la familia nunca en su historia había tenido, por ejemplo, cáncer de mama. Ahora se mudan a Estados Unidos. Y en apenas 5 años, sobre todo la niña pequeña que tenía 12 años, tiene las mismas probabilidades de contraer una enfermedad como un cáncer de mama que cualquier estadounidense. Por lo tanto, no es genética. Son hábitos. Es a lo que comes o a lo que estás expuesto. Entonces, cuando él vio esto, dijo, wow, igual estamos equivocando. Les cambió muchísimo su discurso. Muchísimo. Es muy interesante. Si os gusta el tema, desde luego, lo recomiendo muchísimo. Harinas. Y volvemos al proceso. Cogemos trigo, lo machacamos y hacemos pan. Genial. No. Eso no se hace. Hay un proceso muy complejo, bastante dañino para lo que es la sustancia y además el grano ya no es lo que era antes tampoco. Si también tenemos el recuerdo del sabor del pan, aquel pan, ¿no?, que duraba una semana o más. ¿Ahora cuánto dura el pan? Entonces, ¿es el mismo trigo o qué está pasando? ¿Es el mismo proceso para hacer pan lo que estamos usando? Entonces, al alterar este tipo de propiedades de los alimentos, estamos alterando también cómo nos afectan. Entonces, es una de las cosas que sería recomendable que de vez en cuando evitemos comer. Yo no estoy diciendo que quitarlo del todo, pero sí que es bueno hacer de vez en cuando algún ayuno. Pues estamos unas semanas sin comer alguna de estas cosas o todas ellas. Evidentemente, cosas más normales, alcohol y tabaco. Como siempre, el alcohol en una proporción correcta. De hecho, hay los nuevos estudios que se han sacado hace muy poquito, indican que una copa de vino, máximo 2 al día, disminuye el riesgo cardíaco. Más de eso lo aumenta exponencialmente. O sea, la curva es así. Si nosotros normalmente, sin tomar nada de alcohol, estuviéramos aquí, en el riesgo de tener un accidente cardíaco, si tomamos un poquito de vino cada día, baja. Pero si tomamos un poquito más, sube. Y sube, pero de manera impresionante. Entonces, todo con equilibrio y en calidad también. No puede ser lo mismo un vino que si se vende en 1 euro, lo siento mucho, si se vende en 1 euro no sé qué le cuesta al productor, muy poco. Entonces también es verdad que hay que evaluar la calidad de las cosas. Después, agua. ¿Qué mejor manera de limpiar que con agua? ¿Cómo limpiáis en casa? ¿Con agua o sin agua? Normalmente no, porque no se barre. Pero después, para que quede realmente limpio, hay que pasar el agua. Si no es muy complicado, si no, vapor, ¿no? Alguna vez con esta conferencia me han dicho, no, yo limpio con vapor, es agua también. Entonces, lo que más limpia sigue siendo el agua. Especialmente, ¿qué es lo que limpia? Limpia nuestros riñones y por lo tanto también limpia todo nuestro sistema linfático. No le hacemos mucho caso al sistema linfático, solo quizás los que se dedican más a la estética y bueno, sí que le hacen algo más de caso, pero el sistema linfático es el que nos está limpiando, es el que gestiona la mayor parte prácticamente de los líquidos del cuerpo. Si bebemos agua
ese agua que está también de calidad, vamos a tener mucho más limpio el cuerpo. Y luego hay técnicas para desintoxicar, para depurar. Hay muchísimas. Desde, bueno, no sé si habéis visto, hay unos aparatitos que se ponen en los pies y sale el agua negra. Es muy curioso, ¿no? Funciona muy bien. Y también hay otras técnicas, desde acupuntura. Se pueden usar cada uno que elija la técnica con la que se sienta más cómodo. Hay también algunas plantas, algunos suplementos que son específicos para limpiar. Entonces, vamos a dar dos recetas. Dos recetas que son dos zumos para limpiar. Están muy de moda los zumos, ¿no? Habéis visto que hay bares ahora que solo hacen zumos. La gente, los famosos, sobre todo en las revistas, aparecen siempre con un zumo verde. Eso es muy curioso. Y esos zumos pues funcionan. Entonces, es una forma nueva de introducir este tipo de técnicas en casa de una forma muy barata y eficaz. Toda la presentación, por cierto, va a estar colgada en internet, entonces podéis verlo allí, es más fácil. El primer zumo. Estos dos a mí me encantan y los hago a menudo, ¿vale? Yo aquí he puesto solo cosas que a mí me resultan y me gustan. El primero, una naranja, una manzana verde, una zanahoria, tres hojas de cale. Cale es como una col, entonces es un poquito más complicada de encontrar, aunque en España ya está entrando. Pero si no, podemos usar simplemente espinacas o alguna verdura de hoja muy verde, la más oscura, ¿no? Espinacas, acelgas, ese tipo de verduras. Un dedo de jengibre fresco. Jengibre es clave, ¿eh? El jengibre es una raíz, lo que se utiliza en la raíz, vamos, y es un tremendo expectorante, hace una limpieza tremenda de pulmones. Entonces, si lo usamos de forma habitual, quizás no necesitamos tener que llegar a tomar un mucolítico, un expectorante, ya cuando estemos mal, porque esto nos va a ayudar a que no entre tanta cantidad, pues no se genere tanto moco dentro. Una rama de apio y un limón. Empezar el día con esto es maravilloso. Lo hacemos un par de semanas y veréis. ¿Qué notamos? A ver, estamos limpiando. Entonces los 2 o 3 primeros días va a pasar exactamente igual que cuando barremos la casa, ¿no? Cuando empezamos a barrer, ¿qué pasa? Se levanta el polvo. Entonces los 2 o 3 primeros días cuando vayamos al baño, puede ser que cuando vayamos a orinar huela y veamos un aspecto extraño en la orina. Y que cuando vayamos al baño también veamos un olor y una consistencia extraña. Solamente los 2 o 3 primeros días cuando empezamos. Después, ¿qué podemos notar? Ligereza. Nada más. Que nos cuesta menos levantarnos, que nos cuesta menos hacer las digestiones. Cuando limpiamos, esos son los efectos. El otro zumo, este me gusta más a mí. 2 remolachas crudas pequeñas o una grande. Es importante que sean crudas. Se ha popularizado el comprar el paquetito que vienen las 2 remolachas ya cocidas y observarlo. Si en la etiqueta pone remolacha nada más, bien, pero no suele ser, ¿vale? Suelen tener algún conservante y alguna historia. Entonces, para evitar eso, vamos a nuestra frutería de barrio, mejor todavía, y compramos una remolacha cruda. Hay muchísimo, no hay problema. 3 zanahorias, 2 manzanas y otra vez, como estamos en invierno, un dedo de jengibre. Un dedo me refiero a un trocito, ¿vale? No hay que poner el dedo a lo largo, un trocito. Un trocito de jengibre. Al que le guste más, pues le pongo más, no hay problema. Sí. ¿No vale el polvo de jengibre o las cápsulas de jengibre? No tiene el mismo efecto. El polvo no. El aceite esencial de jengibre sí valdría. Porque la humedad que tiene el queso, son muy cómodos poner incluso con la piel, bien lavado, y ya está. Pero el polvo no tiene el mismo efecto. De hecho, el sabor tampoco es lo mismo. Lo dicho, podemos intercalarlo, podemos hacer nuestras mezclas, da igual, esto son ideas. Coger, para mí una gran inversión es una licuadora. Es una tremenda inversión. Porque la verdad, las licuadoras baratas tú le metes las zanahorias, las remolachas y te van a durar 15 días. Entonces hay que irse un poquito más. Alrededor de 80 euros tenemos una licuadora muy buena que lo que hacen es triturar, en vez de cortar el alimento, lo trituran. Es como si fuera un molino, ¿no? De lo que se usaban antes, que lo que hacen es que van triturando despacito el alimento, entonces saca todo el jugo sin calentarlo y sin romperlo, por lo tanto las vitaminas quedan mucho más enteras y nos va a durar muchos años, porque al no ir con esa prisa, con tantas revoluciones, ¿no? Como las pequeñitas normales, funciona muy bien. El rollo es limpiarlo, pero bueno, es un pequeño sacrificio.
Y vamos con los suplementos. Vamos a nombrar algunos suplementos que pueden ser útiles en esta época de invierno. Es primero lo que llamamos fitoterapia. Fitoterapia no es más que terapia basada en plantas, nada más. Herbología también se puede usar, que es todo lo que tiene que ver con el estudio de las plantas medicinales. Pues dentro de las plantas o alimentos medicinales podemos encontrar un montón, muchísimas, que pueden ser muy buenas para invierno. Yo solo voy a mencionar unas cuantas y después vamos a ver por las que más me gustan a mí, un poco cómo actúan cada una de ellas. La equinacia, yo creo que es la más conocida. Es de las que más se utiliza, ¿no? Es lo típico que entra el otoño, los primeros fríos, vamos al herbolario y compramos un compuesto de equinacia y alguna cosita más para subir las defensas. Es muy útil, pero es más útil si la combinamos correctamente. Por sí misma es un poco floja, por decirlo así. O tendríamos que encontrar una equinacia de muy alta calidad. El propóleo, ahí sí, ahí entramos en mi favorito. Si tenéis problemas de garganta, no falte propóleo. O sea, el própolis es tremendo. Ahora vamos a ver un poco más sobre qué es y cómo actúa. La miel. Estáis en una tierra que tiene una miel espectacular. Por favor, no vayáis al supermercado a comprar miel, que viene de China, que lo podéis ver. O sea, la mayoría te pone, además, es muy curioso, ¿no? Vemos un bote de miel de cualquier supermercado, no importa. Incluso aunque sea ecológico, y pone origen, diferentes países de la Unión Europea. O sea, ¿qué han hecho aquí? No puede venir de unas abejas. No, tienen que mezclar, ¿no? Lo que hacen es recolectar diferentes mieles, las mezclan y algunas veces pues no ponen miel, incluso. Por eso hay mieles que no saben mucho a miel, pero son muy cómodas, ¿no? Como tiene el gotero que no mancha, merece la pena meter la cuchara y hacerlo a la antigua. El astrágalo. Astrágalo es una cosa un poco extraña, pero funciona de una forma tremenda para subir sobre todo las defensas y es un producto que se llama adaptógeno, es decir, un adaptógeno es, si nosotros tenemos las defensas muy altas, hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades inmunitarias que su propio sistema inmune, por decirlo así, ataca, ¿no? a su cuerpo. En este caso el astrágalo no afecta, porque lo regula, lo que hace es regularlo, ni muy alto ni muy bajo. Los omegas son esenciales. Los omegas son absolutamente esenciales. De hecho, seguro que habéis escuchado un poco la polémica que hay con el tema del azúcar y de las grasas, ¿verdad? Que durante muchísimos años nos han dicho que lo que es malo, lo que engorda son las grasas y no el azúcar. Y hace muy poquito, hace unos meses, se descubrió que los que hicieron todo ese estudio y lo revelaron, influyeron en la alimentación de millones de personas en todo el mundo durante muchos años, mintieron. Y lo han dicho ellos mismos. El azúcar es quizás el mayor enemigo para la dieta. Sí, y ahora tenemos una tremenda carencia de grasas, pero de grasas buenas. No estamos hablando ni de frituras ni de nada de esto. Estamos hablando, por eso ponemos aquí los omegas. Omegas son un tipo de aceite graso esencial. Que significa que no lo podemos generar nosotros, tenemos que aportarlo con la dieta. ¿Vale? Entonces, ¿dónde están los omegas? Ahora lo vemos un poquito más. La cúrcuma, sin duda también de mis preferidas. La cúrcuma tiene tantas propiedades que merece la pena. Es verdad que no es local, no es un producto local, no es algo que normalmente tuviéramos aquí en España, pero sí que es verdad que las propiedades merecen la pena y además es muy sencillo de utilizar. Y por último el limón, que ese sí, es local. El limón, desde luego, en España nos sobra. Cítricos podemos presumir prácticamente de los mejores, ¿no? Entonces, el limón tiene una cantidad de funciones en el cuerpo que se ha hecho tan popular que la mayoría de las personas con las que hablo se toman un limón por la mañana. Lo que pasa es que si entendiéramos por qué lo hacemos, todavía sería más eficaz. Esa es un poco la forma más curiosa de la medicina, ¿no? Después el agua de mar. ¿Cómo podemos utilizar el agua de mar para beneficiarnos y enfermar menos? Que es de lo que estamos hablando hoy. El agua de mar lo primero que hace es limpiar. O sea, si limpiamos muy bien con agua de mar limpiamos mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sudamos, ahora estoy sudando, o cuando lloramos dulce o salado. Salado. Entonces nuestro cuerpo, el agua que tiene, sabemos, ¿no?, que somos aproximadamente un 70% de agua, el cuerpo, es agua salada, no agua dulce. Entonces cuando nosotros metemos agua dulce,
Para poder utilizar esa agua tenemos que añadir las sales minerales, si no, no lo podremos hacer. Si ponemos agua de mar, lo bueno es que el cuerpo lo reconoce de una forma tremenda. Hay que saber usarlo. ¿Vale? No podemos. Es verdad, aquello que dicen que si bebemos agua de mar podemos enfermar e incluso morir. Pero hay que saber usarlo, es como todo. Si bebemos mucha agua también evoluce. Entonces es como todo, pero nadie va a beber 10 litros de agua al día. Y por último, los aceites esenciales, que son mi pasión. Entonces, hoy presentaremos algunos de ellos también. Si tenéis alguna pregunta, vamos aprovechando también, ¿vale? Un poquito, sobre todo ahora cuando terminamos de ver los productos, los alimentos, como la cúrcuma y demás, y antes de pasar a los aceites esenciales, si tenéis cualquier pregunta podemos ir haciéndola, porque bueno, somos pocos, pero podemos ir interactuando. La cúrcuma. No sé si alguno lo habéis visto. ¿La conocéis, la cúrcuma? ¿La usáis? ¿Pero como la cocina o con el arroz? Para darle el color, ¿no? Sí, solo con Seguro, hombre, si te pasas un poco. Es un poco picante. Tiende a picante. De hecho, es uno de los componentes de la mayoría de las mezclas que hacen con curry, por ejemplo, los indios, ¿no? El curry es amarillo y también la cúrcuma, entonces muchas veces juntan los dos. La cúrcuma es esta raíz. Aquí no se ve el tamaño, pero son raíces muy chiquititas. Si conocéis la raíz del jengibre, son un poquito más grandes, ¿no? Estas son muy pequeñitas, son como el dedo meñique, ¿no? Más o menos. Es la raíz de la cúrcuma. Y cuando la cortas, tiene este color, igual no se aprecia aquí tanto, pero es un naranja rojizo potente, ¿no? Como cuando tenemos el sol en ese atardecer que está naranja, rojo, es ese mismo color. Es realmente bonita. Encima añade un color en las comidas estupendo. Yo os recomiendo que lo probéis con las lentejas, por ejemplo. Muy bueno. Es una mezcla genial. Queda muy bien. Pero de cocina hablaremos otro día. Propiedades de la cúrcuma. Algunas de ellas, las que más nos interesan para lo que estamos hablando hoy. Sobre todo es antiinflamatoria. Es tremendamente antiinflamatoria. Pero mucho. Es una pasada. O sea, cuando incluso antiinflamatorios médicos no llegan a tratar algunos trastornos, sobre todo de espalda y de articulaciones, la cúrcuma es impresionante, es muy rápida. Además estamos hablando siempre, desde nuestra consulta, desde Te Gusta Cuidarte, siempre hablamos de terapias, de técnicas y de alimentos que funcionan rápido. No queremos cosas tampoco que después de un año veamos, ¿no? A ver, no solo eso, sino que veamos realmente, podamos palpar los efectos. Muy importante. También es antiviral, por lo tanto, para esta época, perfecto. Antibacteriana, antifúngica es antihongos, genial. Antioxidantes, tremendamente antioxidante. Luego hablaremos un poco más qué significa esto de antioxidante, porque lo hablamos como si nada, ¿no? Vamos a tomar este zumo que es antioxidante, estas pastillas antioxidantes y muchas veces ni siquiera sabemos bien qué estamos haciendo. Y es útil contra el cáncer. Cuando ponemos útil contra el cáncer es porque hay estudios que se han demostrado que su componente principal activo, que es la curcumina, cuando lo aplicamos en pacientes que tienen cáncer, la mejora es evidente. ¿Vale? Entonces, ya está todo para consulta y se puede ver. Es útil contra el cáncer. Para mí el tope. O sea, mejor que este ya y más fácil y más español que esto, ¿no? Que hasta alguna famosa nos ha criticado por estar todo el día comiendo ajo. Pues bueno, el ajo es absolutamente impresionante la cantidad de propiedades que tiene para la salud. O sea, es fuera de serie, no es normal. Las personas que comen ajo de forma habitual reducen su probabilidad de tener, por ejemplo, un infarto de una forma drástica. Es espectacular. Eso sí, cuidado con los ajos, que vienen muchos de orígenes desconocidos, que parecen muy bonitos. Vamos otra vez a lo mismo, vamos al frutero del barrio. Él nos va a decir dónde viene el ajo, porque hay ajos y ajos. Y dentro del ajo tenemos el ajo blanco, el ajo morado, hay muchos. Entonces vamos a informarnos cuál es el más local y vamos a utilizar esto, porque así todo funcionará mejor. Y luego también tenemos el ajo negro. Está muy de moda, ¿verdad? El ajo negro ya lo venden en todos los supermercados, nos va a decir lo mismo, cuidado, pero ¿por qué el ajo negro? Porque al fermentarse hay algunos alimentos que cuando se fermentan, el ajo negro es un ajo fermentado.
multiplican sus efectos. Entonces, comernos 2 dientes de ajo negro es equivalente prácticamente a una cabeza de ajo blanco. Pero una cosa no quita la otra, ¿vale? O sea, seguimos utilizando nuestro ajo. Propiedades del ajo: antiinflamatorio, antiviral, antibacteriana y antifúngica, igual que la cúrcuma, ¿no? ¿Está aquí? El antioxidante también. Útil contra el cáncer, también hay estudios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud sacó, creo que fue el año pasado, un estudio sobre el ajo negro con el cáncer, directamente a la Organización Mundial de la Salud, y recomienda el ajo negro contra el cáncer. Y es un tremendo cardioprotector, lo que he dicho antes. El utilizar ajo de forma habitual nos puede reducir drásticamente las probabilidades de tener un problema cardíaco serio. Y también todo lo que es retorno venoso, por ejemplo, de las piernas y demás, es fantástico. Eso sí, un truco. Si lo hemos cocinado, pues bueno, ya está, lo hemos cocinado. Pero si lo comemos crudo es cuando vamos a tener más efecto. Y todavía tiene más efecto si cogemos y lo machacamos o lo picamos unos 10 minutos antes de consumirlo crudo. Porque el oxígeno hace que cuando el ajo se oxida crea una enzima que es realmente la que más efecto tiene. Eso con el ajo negro no pasa, porque ya viene fermentado, esta enzima ya viene activa. Pero activamos muchísimo más el poder del ajo. Pues merece la pena, hoy cortamos el ajo lo primero y después ya vamos haciendo lo demás y lo agregamos al final. Va a ser mucho más útil. El número 1 para problemas de garganta. Todo lo que es el tracto respiratorio superior, garganta, amigdalitis, faringitis, es espectacular. El que no lo haya probado y tenga problemas de garganta verá un cambio grande, porque de verdad que se nota rápido y muy fácil. Este tipo de cosas, estamos hablando de no enfermar. Entonces, de forma preventiva podemos tomarlas. Si somos una persona que tenemos tendencia a tener problemas de garganta, es bueno que en cuanto entre el frío, que notemos que hemos cogido un poco de frío, antes de tener el problema tomemos própolis, porque es mucho más probable que no lleguemos a desarrollar el problema. Pero también, si ya hemos cogido algo, es un excelente tratamiento. Antibacteriano, antiviral, igual que los dos anteriores. Por eso es perfecto para esta época del año. También es inmunoestimulante, es decir, es un producto que solo él sube las defensas. Por cierto, el própolis es la resina que hay en los panales. Es una resina que usan las abejas para proteger el panal, es para hacerlo como si fuera un quirófano, totalmente aséptico, será la palabra, totalmente aséptico. Entonces el própolis tiene esa propiedad con el panal de la abeja, que si lo tomamos, ¿qué vamos a conseguir? Depende de lo que tomemos, ¿no? Que somos más grandes que una abeja, pero sí que es verdad que podemos conseguir, sobre todo en la zona de la garganta, de una forma espectacular. Cuanto más natural toméis el própolis, más efecto va a hacer. Hay tinturas, hay maceraciones en alcohol, hay pastillas efervescentes, hay sobres, hay de todo. Yo recomiendo irnos a lo más natural. Si tenemos acceso al própolis a través de un apicultor, vamos, increíble. Si no, vamos a ir a las formas menos agresivas de tratar el producto, que quizás sean tinturas no alcohólicas o alguna cosa así. Es más eficaz. Es antiinflamatorio, aquí muy local, ¿no? Garganta. Si tenemos la garganta irritada, inflamada, própolis. Cicatrizante, por tanto nos va a ayudar si ya tenemos alguna pequeña herida en la garganta. Y es ligeramente analgésico. No es demasiado, pero sí que es verdad que alivia mucho con el dolor. Entonces, merece la pena. Es una de esas cosas que es recomendable tener en casa en invierno. Los omegas. Aquí he puesto la foto del aguacate, porque quizás es un poco la que menos pensamos cuando pensamos en omegas, porque pensamos siempre en el pescado azul, ¿no? Las sardinas, el salmón, que tiene una cantidad de omega 3, omega 6, omega 9, 7, hay un montón. Pero hay una gran cantidad de alimentos que tienen ácidos grasos esenciales, que son estos omegas. Y el aguacate es uno de ellos. Es muy recomendable que lo incorporemos a la dieta. Es muy eficaz. ¿Qué es lo que hace? Reducen el colesterol. Parece un poco chocante, ¿no? Vamos a tomar unas grasas que nos bajan las grasas. Pero funciona así, porque el cuerpo, cuando tiene el colesterol alto, quizás sea una deficiencia de las grasas que nos ayudan a metabolizar este colesterol. Entonces, ayudan a reducir el colesterol. Reducen la hipertensión. Entonces, si estáis viendo,
Si reducen hipertensión, reducen colesterol, estamos reduciendo o mejorando el mayor problema a nivel mundial. Porque lo que más se toma son antihipertensivos y las estatinas para el colesterol. Entonces realmente es muy útil. Antiinflamatorio. Para las articulaciones, para cuando tenemos inflamaciones en la zona de la piel, tipo dermatosis, dermatitis, piel atópica, psoriasis, los omegas normalmente mejoran muchísimo estos problemas. Mejoran la piel, como veis, mejoran el sistema nervioso. El sistema nervioso y todo lo que depende del sistema nervioso. Es decir, va a ayudarnos a estar más tranquilos, a estar más positivos. Pero eso, bueno, igual no lo notamos nosotros, el que está al lado más, ¿no? Pero a nosotros nos va a costar más. Pero nos va a ayudar con la memoria. Está demostrado que una dosis de omega 3, de omega 3, 6, 7, 9, son los que más se usan, en personas que tienen principios de demencia, Alzheimer, problemas neurológicos graves, mejora el estado o para el desarrollo bastante. Entonces es importante, ¿no?, tomar esto para prevenir cosas. Mejora la vista muchísimo. Hay que recordar que todo lo que son nervios están recubiertos de una capa y esa capa es prioritariamente grasa. Y como llevamos 20 años o 30 años comiendo sin grasa porque es muy mala, pues muchos estamos carentes de grasa. Entonces esos nervios empiezan a descubrirse esa capa que tienen de protección y empiezan a sufrir. Tenemos inflamación nerviosa, neuralgias, problemas con el nervio óptico. Entonces para la vista es tremendo. Regula las hormonas, entonces para todos aquellos que, sobre todo las mujeres que tienen problemas con premenopausia, menopausia, síndrome premenstrual, ayuda muchísimo. Y regula la temperatura, una cosa muy interesante. Mucha gente tiene los pies fríos y las manos frías durante todo el año, pero ya en invierno, vamos, el marido o la mujer le huye en la cama, como lo ponga encima, ¿no? Es bastante drástico. Estas grasas lo que hacen, igual que nosotros cambiamos la dieta, ¿no? Cuando estamos en verano comemos cosas más frescas, más pues, ensaladas, otro tipo de comidas, más verdura, más fruta. Sin embargo, cuando empieza el otoño ya nos empieza a apetecer la cuchara, ¿no? Las legumbres, cosas más consistentes, más calóricas y con más grasas. Entonces, la grasa también ayuda a regular la temperatura. Y además no la sube. O sea, si comemos grasa y tenemos una temperatura bien, no nos va a hacer una subida más, regula la temperatura. Y por último, vamos a hablar de la vitamina C. ¿Por qué de la vitamina C? Hombre, porque es difícil hacer una pantalla para la granada, otra para la fresa, otra para el limón, otra para la naranja, el pimiento. Hay muchas frutas y verduras que contienen grandes cantidades de vitamina C. Es un poco controvertido, ¿vale? Porque hace unos años un premio Nobel, que era premio Nobel de Medicina y de premio Nobel de la Paz, era doble premio Nobel, dijo que los antioxidantes, la vitamina C, puede evitar que nos resfriemos y que cogemos gripe. Sin embargo, años después, otros científicos han quitado totalmente esa teoría. Entonces hay bastante pelea en el campo científico si esto funciona o no funciona. La realidad, bueno, pues, como siempre decimos, probarlo. No cuesta nada. Son frutas, son verduras. Si aumentamos, normalmente además nos suele apetecer más, ¿no? Un poquito un zumo de naranja cuando estamos poniéndonos malos. Algo cítrico nos suele apetecer. ¿Cuáles son las propiedades de la vitamina C que encontramos en los alimentos? Es antioxidante, que luego ahondaremos un poquito más sobre esto. Es inmunoestimulante, eso sí que está demostrado. Sube las defensas. Por lo tanto, sí puede ser útil para evitar problemas si lo hacemos antes de enfermar. Mejora la piel, la circulación y es útil contra el cáncer. Hay varios doctores que tienen todas las pruebas con sus estudios científicos hechos con pacientes de cáncer que simplemente aplicando ácido cítrico o vitamina C han eliminado muchísimos casos de cáncer. Lo que pasa es que están en investigación y estamos viendo, siempre buscando, ¿no? El equipo científico siempre va a estar buscando medios de evitar este tipo de problemas. Pero sí que hay ya muchas reseñas que demuestran que es útil contra el cáncer. Ahora os voy a poner una pequeña receta. Igual que hemos hecho antes con los batidos y con los zumos, una pequeña receta. Pero esta es sencilla. Así que aprovecho a beber agua.
rápido, pero bueno, espero que habéis visto un poquito. Este tónico quería ponerlo hoy porque es un tónico que se utilizaba en África durante muchos años, a través de, sobre todo, doctores que iban a zonas donde había mucha incidencia de SIDA y de infecciones causadas sobre todo por la falta de higiene en agua y demás, ¿vale? Entonces, ha ido evolucionando un poco. La receta original era una receta africana, que la cogió un doctor, la modificó un poquito y después se ha vuelto a reeditar, por decirlo así, y la podemos adaptar un poquito. Pero es tremendamente útil. Cuando dice que usemos, por ejemplo, un chili picante o un habanero, evidentemente el habanero es uno de los que más pican. Entonces, el picante tiene un gran efecto mucolítico y expectorante, nos ayuda a echar, nos ayuda a drenar, a limpiar los pulmones. Pero sí, podemos usar cualquier tipo de guindilla, lo que pasa es que siempre recomiendo que sea fresca, ¿vale? Las secas, la verdad, no, es complicado. Después, lo que decía allí, si nos molesta el picante, simplemente eliminamos esto de la receta y ya está. Como preventivo es tremendo, porque estamos mezclando unos cuantos de los alimentos que hemos visto con todas sus propiedades, lo maceramos,
Los alimentos nos los comemos como condimentos, de ensaladas o de otras cosas, de arroces, por ejemplo, queda muy bien, y el líquido no lo bebemos. Entonces, como preventivo es tremendo. Muy bien, pues antes de pasar a los aceites esenciales, si queréis comentar cualquier cosa, perfecto. Cuéntanos. Me gustaría saber qué tiene que ver la luna nueva y la luna llena y todo eso. Muy buena pregunta. Bueno, como luego ya pasaremos el micro, si quiere alguien alguna pregunta más. Pero lo que ha preguntado es si qué tiene que ver la luna llena, la luna nueva, con todo este tipo de cosas. Pues tiene que ver. Si no, pregúnteselo a los agricultores, ¿no? Ellos también miran las lunas, o a los pescadores. Soy más pescador que agricultor. Me gusta más la pesca, ¿no? Entonces, las mareas y las lunas tienen mucha incidencia en los animales. ¿Qué son los bichos que tenemos dentro? Más que animales. Los parásitos, como bacterias, virus, parásitos ya de tipo gusano, se alteran muchísimo cuando hay sobre todo luna llena, es cuando más, porque es cuando procrean. Entonces es cuando hay más eclosiones de las larvas que tenemos. Entonces, simplemente el hecho de empezar en luna llena es más eficaz porque estamos introduciendo un antifúngico, un antiviral, un antiparasitario en el momento en el que están más activos. Entonces suele ser mucho más eficaz. Ahora que no se hace y simplemente se hacen 2 semanas, el tónico sigue siendo igual de eficaz. ¿Vale? No quiere decir que deje de serlo, sino que empezar en un día de luna llena suele ser mucho más rápido los efectos que notamos que si empezamos cualquier día de la semana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que nos quiera contar qué usa para prevenir cosas resfriados que igual no hayamos comentado aquí? Te va a pasar el micro, ¿vale? Sí, yo quería preguntar, porque nos decías lo de los batidos, si es lo mismo, si haces el batido o es con la licuadora o triturado. Sí, es diferente. Lo que hemos dicho antes de los zumos y de las verduras y las frutas, eso es un preparado que se hace en licuadora, normalmente. Si no tenemos, podemos hacerlo también, pero es que como tienen mucha fibra y muchas cosas, es muy complicado de beber. Cuando metemos verduras, sobre todo. Si es un zumo solo de fruta, podemos hacerlo también, pues pelarlo bien y meterlo en una licuadora, en una batidora normal y ya está, no pasaría nada. Pero cuando metemos verdura, que es mucha más fibra que jugo, estamos hablando de picarlo. Entonces podemos hacerlo con la batidora de toda la vida, o un vaso de estos batidoras, o con el cuchillo. Más eficaz incluso si lo hacemos con el cuchillo. Hay gente que directamente simplemente lo parte a la mitad de los ingredientes, lo pone todo, pues funciona muy bien también. Muy bien. Nada. ¿Algo más? Si no, pasamos con los aceites esenciales, que es la última parte. Terminamos y después, si tenéis más preguntas o queréis contar alguna experiencia, sin ningún problema, ¿vale? Aceites esenciales. Los aceites esenciales son unos grandes desconocidos, en el sentido de que todo el mundo, cuando piensa en un aceite esencial, piensa en un olor. Pues para ponerlo en un ambientador, para ponerlo quizás sobre un masaje, ¿no? Para eso igual es más conocido de algunos aceites que se usan. Estamos usando aceites esenciales desde hace mucho tiempo, solo que igual no nos estamos enterando mucho. Por ejemplo, la famosa pomada, no voy a decir el nombre, la famosa pomada que se pone siempre en el pecho, en la planta de los pies, para evitar resfriados y demás, la tos y aliviar los síntomas, esa, si ves los ingredientes, que son aceites esenciales, aunque llevan unos procesos que no están demasiado bien, con lo bien que están naturales. Pero bueno, ¿qué es un aceite esencial? Es el extracto más pequeño, más concentrado de cualquier planta, flor, árbol, cualquier vegetal, también resinas. Entonces, para el proceso para sacar un aceite esencial es bastante antiguo y bastante elaborado, porque lo que tiene que hacer es recolectarlo todo en perfecto estado de una planta que tiene que ser muy específica. Ahora os daremos algunos consejos si queréis usar aceites esenciales, porque podemos meter mucho la pata. Porque si el aceite esencial no indica exactamente qué es lo que lleva, no es buena señal. Y si pone no ingerir directamente, yo tampoco me lo pondría en la piel. Yo no me quiero poner nada en la piel que no me pueda comer, aunque sea un poquito, porque algo malo lleva si no es para ingerir. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar con algunos de ellos.
La canela. La canela, que además, no sé por qué, pero se suele asociar también con el invierno, se hacen muchos productos con canela, nos suele apetecer que con canela, el arroz con leche, le llamamos canela. Es mala hora para hablar de comida. Sí, paro. ¿Cuáles son las propiedades de la canela? Primero hay que diferenciar entre dos tipos de canela. Está la canela, las hojas del árbol de la canela, porque la canela es una corteza. Aquí veis la corteza. La corteza del árbol se coge, se seca y es lo que se usa normalmente en cocina. Cuando usamos el aceite esencial lo podemos extraer o de la corteza o de las hojas del árbol de la canela. Diferencias hay. En el precio, la primera. Es mucho más cara el aceite esencial de corteza, pero también es mucho más concentrado las propiedades que tiene. Además, el sabor es mejor. Es el que solemos usar más para cocina. De hecho, las hojas no se suelen usar. Pero ambos tienen estas propiedades. Son antibacterianos, pero antibacterianos de amplio espectro. Toda esta información que vamos a hablar ahora de los aceites esenciales proviene de los protocolos de uso clínico de hospitales como de países como Australia, Japón y Nueva Zelanda, que lo tienen incorporado en su sistema sanitario. Entonces ellos lo que han hecho es clasificar todos los aceites esenciales según sus efectos. Y los efectos los van a marcar según su efectividad. Entonces yo aquí estoy poniendo los efectos que se han visto que son más eficaces directamente en el uso con pacientes en hospitales, ¿vale? El primero, antibacteriano, antiviral, antiinflamatorio e inmunoestimulante. Estamos un poco con las mismas propiedades que estamos viendo antes. Por lo tanto, seguimos dentro del mismo grupo de alimentos que nos van a evitar que tengamos problemas que tengan que ver con infecciones, inflamaciones, también es cicatrizante y es analgésico. El orégano, que casi todos lo conocemos por la salsa de tomate, la pizza y todo. Sin embargo, sus propiedades son espectaculares. Es uno de los productos más útiles, más eficaces y más rápidos en todo lo que tiene que ver con trastornos de las vías urinarias, para cistitis, nefritis, para problemas de cándida. Es un antiinfeccioso de amplio espectro, o sea, abarca prácticamente todos los tipos de infecciones, pero sobre todo es muy útil como hongos. Candidiasis, por ejemplo, que está tan esparcida, tan extendida, es tremendamente útil. A nivel de enfermedades de invierno, como es la cistitis, por supuesto, es muy común, ¿no? Típico, hemos cogido frío y por eso tenemos cistitis. Bueno, hemos cogido frío y se ha activado una infección, porque realmente, se puede inflamar. En el momento que cogiéramos calor, ya debería irse la inflamación. Se queda allí porque normalmente tenemos algún tipo de patógeno que nos cronifica el problema. Útil en orofaringitis, específicamente para este tipo de problemas, es genial. Inmunoestimulante y muy útil también en la astenia y la fatiga. La astenia es esa sensación de no tener ganas de nada, ¿vale? Que se parece a la depresión, pero que suele pasar mucho en la primavera y en la entrada del frío, del invierno, otoño-invierno. Son circunstancias que afectan a muchísimas personas sin darnos cuenta. ¿Y qué solemos tirar? ¿De qué solemos tirar? De café y de estimulantes, que es lo único que nos hacen es que nos suben durante un rato, pero luego caemos mucho más abajo. Entonces, esto lo que evita es que entremos en ese círculo de la astenia. Y es muy útil con la fatiga. El clavo, madre mía con el clavo. El clavo es tremendo. Ese sabor tan intenso, ¿no? O sea, pues normalmente se pone en la comida, pero tenemos que tener cuidado de retirarlo cuando lo servimos, porque como nos pilla el clavo, a clavo no sabe todas las lentejas o todas las alubias o todo lo que hayamos hecho. Es tremendamente potente, en un sabor fuerte, picante y muy potente. Pero es que igual de potente que su sabor, igual de potente que su acción. Y ahí es donde nos interesa. Es un antiinfeccioso amplio espectro también, como el orégano, muy útil. Aquí, por lo que estoy viendo además, las especificaciones son las mismas que el orégano, así que vamos prácticamente en la misma línea. Pero tiene una cualidad que es impresionante y que muy poca gente lo conoce. Y aquí es donde vamos a hablar de los antioxidantes y de la oxidación. Entonces, para hablar de esto, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el estrés oxidativo. Es una palabra un poco extraña, ¿no? Donde tenemos estrés cuando estamos nerviosos,
cuando estamos agobiados y poco más. Pero hay también una definición que es el estrés oxidativo. La definición, si os fijáis, por encima. La piel pierde textura y flexibilidad, aparecen arrugas, manchas y ojeras. Aparecen síntomas cardiovasculares, aumenta la tensión arterial, insuficiencia de corazón, disminución de resistencia del ejercicio, debilidad muscular, síntomas cerebrales, tendencia a inestabilidad, alteraciones de la memoria y a nivel osteoarticular tenemos síntomas de rigidez, dolores e inflamaciones. O sea, lo mismo que nos pasa cuando nos hacemos mayores. Prácticamente. ¿Qué es lo que hace el estrés oxidativo? Acelera el proceso de envejecimiento. Entonces, por eso a los antioxidantes también se le conocen como antienvejecimiento. Que eso no quiere decir que nos vayamos a quedar en los 20, ni muchísimo menos. Pero no vamos a acelerar más de lo que nuestro DNI marque. Si tenemos 50, tenemos 50, no 70. Que además, si os habéis fijado, por ejemplo, circunstancias como la alopecia, la falta de pelo, se ha ido hacia atrás en la edad de una forma increíble. Antes era a partir de 40, 50 años, ahora ves muchas personas con poco más de 20 que faltan muchísimo pelo. Las arrugas, es increíble. Echarle edad ahora no a una persona es un riesgo grave, porque te dice, ¿cuánto me echas? ¿Cuántos años me echas? Mira, yo prefiero no meterme en eso, porque no se sabe. Muchas veces la piel envejece mucho antes de lo que debería. Se nota muchísimo. Y eso es lo que vemos. Pero lo que no vemos, ¿qué es? Estamos más cansados, nos sentimos viejos. ¿Cómo puede ser? Si tengo 30, si tengo 40 y me siento viejo, ¿cómo puede ser esto? Si hay personas con 80 que pueden levantarse todos los días y se van a caminar 3 horas y yo no puedo. Y yo no puedo hacer eso. Eso es consecuencia, en parte, del estrés oxidativo. Y oxidar es exactamente lo que le pasa al hierro, ¿no? A los metales. Nosotros dejamos un metal fuera, descubierto, que esté expuesto a la humedad y al aire, y nos va a durar muchísimo menos que si lo tenemos resguardado en un ambiente que no esté expuesto a eso, ¿verdad? Se oxida. Cuando se oxida, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando el chasis de un coche se está oxidado, le damos una patada y lo rompemos, aunque sea metal, ¿no? El hierro, los metales oxidados no tienen resistencia. Pues imaginaos que eso nos pasa al cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a oxidantes. Y hemos hablado antes de algunos, como son los alimentos, de otros como los contaminantes, otro que es el estrés. Y no estamos preparados para tener estrés. El estrés, nuestro cuerpo ¿cómo reacciona cuando tenemos una situación de estrés? Sube la cortisona, la adrenalina y reaccionamos. Entonces, ¿para qué nos sería útil eso? Pues si viene un animal detrás que nos está persiguiendo, para huir o luchar, el instinto animal básico. Pero tenemos estrés desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, normalmente, porque además descansamos poco. Estamos con un estrés continuo, por circunstancias de trabajo, por dinero, por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, eso nos está aumentando, acelerando el ritmo nuestro, mucho más de lo que nuestra edad indicaría. Y aquí vienen los ORAC. En inglés, eso significa capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno. Entonces, hay ciertos alimentos que lo que hacen es absorber radicales libres de oxígeno. Es decir, esas partículas que tenemos dentro, también hay muchas fuera, que nos oxidan. Los radicales libres del oxígeno son las partículas que nos están oxidando más rápido de la cuenta. Entonces, la capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno va a medir el potencial antioxidante de un alimento o de una sustancia. Por ejemplo, la naranja. Estamos hablando de 100 mililitros. 100 mililitros de naranja tiene la capacidad de absorber 750 radicales libres. O sea, tiene un ORAC de 750. La remolacha, 840 por 100 mililitros. Las frambuesas, 1220. Pues los frutos rojos son tremendamente antioxidantes. Mucho más que la naranja, por ejemplo. Las bayas de goji. Las he puesto porque hace unos años, vamos, aquello fue el boom. Y teníamos bayas de goji en todos los sitios. La ponías en telediario y había bayas de goji. Vamos a ver esto, ¿qué está pasando aquí, no? Es verdad que tienen una capacidad antioxidante tremenda. De hecho, 100 mililitros de zumo de bayas de goji frescas tiene 25.300 ORAC. Pero claro, las bayas de goji nos las venden secas y cualquiera hace zumo de eso. Tendríamos que consumir una gran cantidad para conseguir ese
esos 100 mililitros que haríamos en crudo, ¿no?, de las peñas de hoy. Pero aún así, tienen un valor antioxidante fantástico. Como todos los frutos rojos, pero todavía más. Y ahora vamos con el clavo. Una gota de aceite esencial de clavo tiene 290.000 org. Una gota de aceite esencial de clavo absorbe 290.000 radicales libres del oxígeno. Una gota. Los demás son esas cantidades en 100 mililitros. ¿A cuánto equivale una gota de clavo? Pues a una carretilla de naranjas o de remolacha. ¿Os imagináis? ¿Sabéis cuánto cuesta el clavo, el aceite esencial de clavo? 6 euros. ¿Sabéis cuántos dura? Si tenéis que tomar una gota, ¿vale? Eso es imagínate. De gota a gota os dura muchísimo. Son 10 mililitros, lo que cuesta alrededor de entre 6 y 7 euros es lo más normal. Si encontráis más caro, no lo compréis porque no vale. Realmente son 6-7 euros lo que cuesta el aceite esencial de clavo. Entonces, tenemos un producto que es antiinfeccioso, que nos ayuda a protegernos, que nos sube las defensas y encima tiene una capacidad de antioxidante que no lo conseguiríamos con ni siquiera, estamos hablando de muchos miligramos de vitamina C en pastillas o de una cantidad enorme de fruta y verdura. Y sigue siendo algo natural, cuyo proceso no altera las capacidades. Entonces, de verdad, tenerlo en cuenta porque es muy interesante. Sí. Pero, perdone, yo es que soy de esas personas que efectivamente aceites esenciales siempre los he encontrado en... No es que me tiembla la mano, ¿sabes? Gracias. Siempre los he encontrado para hacer, o sea, para inhalar todo eso. Entonces, ¿dónde se compran o dónde se encuentran los que se pueden ingerir? Si puedes enseñarle cómo huele el aceite esencial de clavo, porque es interesante, ¿no? Estamos acostumbrados al clavo en especia y el olor del aceite esencial de clavo es interesante. Es muy buena pregunta la que nos dices, porque de hecho no se debe consumir un aceite esencial que no ponga que sea apto para la ingesta. ¿Qué tiene que poner en el bote para que sea apto para la ingesta? Tiene que poner exactamente lo que lleva, que es 100% puro, y hay una palabra que es un poquito rara, pero que es la que define si es natural y si lo podemos consumir o no, que es el quimiotipo, que es el que nos va a decir la especie exacta o la planta exacta que está dentro del bote, y garantiza con una ficha técnica del fabricante que ponga el quimiotipo del clavo, en este caso, garantiza con una ficha técnica que lo único que va dentro es clavo. Punto. No hay nada más. ¿Vale? Para pequeñas cantidades no importa consumirlo. Si vamos a hacer un tratamiento un poco más potente, es mejor hacerlo con un terapeuta cualificado. Eso es lo que se llaman aromaterapeutas, ¿vale? Que no se trata solamente de inhalar, que es muy útil, pero no tiene este efecto antioxidante tan bestia. ¿Le puedes pasar el micro? Sí, pero el problema es que estamos grabando y no se oiría. Bueno, pues yo soy una persona que el clavo lo mastica, o sea, la semilla de clavo, porque es un antiálgico en odontología, por ejemplo. O sea, tú tienes un dolor de muela y te masticas con la otra parte donde esté la muela que no te duela, ¿no? Masticas y te analgesia un poco esa zona y se te quita el dolor, ¿no? Entonces, ¿cuántos clavos tienes que masticar? No ingerir, porque luego lo expulsas, ¿no? Pero ¿cuántos clavos tienes que masticar para que sea lo mismo que una gota? Gracias. No tengo el dato exacto ahora, pero luego lo vamos a buscar en el manual, porque vemos exactamente los kilos que se utilizan para extraer 1 mililitro de clavo. Pero, para que se haga una idea, el aceite esencial de limón, ¿vale? 3 gotas de aceite esencial de limón biológico, que lleva la cáscara, la semilla y el líquido, el zumo, equivalen a 54 limones, ¿vale? Entonces,
Normalmente, las cantidades para extraer, o sea, el clavo cuando lo masticamos saca mucha de esa sustancia que es analgésica. De hecho, se puede usar como un anestésico. Un anestésico local, si estamos en algún sitio y no tenemos un anestésico y nos tienen que abrir para sacarnos algo, clavo, perfecto, ¿vale? Pero si llevamos el aceite esencial de clavo, lo que llamamos es una concentración muy alta de justamente de lo que hace el efecto analgésico e incluso anestésico, ¿vale? A nivel dental es fantástico, es increíble. O sea, yo cuando he tenido algunos dolores es increíble. Dices, bueno, no voy a quitar esto u otras cosas, me pongo un clavo aquí, una gotita de aceite esencial de clavo, siempre es diluido, ¿eh? Si lo vamos a usar de forma, por ejemplo, para tenerlo en la boca, no lo podemos usar directo, porque pica mucho y nos podría llegar a quemar. Entonces lo diluimos en cualquier otro aceite de oliva, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ponemos unas gotitas, un par de gotas de aceite de oliva, o sea, de aceite esencial de clavo, y en una cucharada de aceite de oliva. Y eso nos lo metemos en la boca y nos lo vamos moviendo por donde nos duele, que lo bueno es que lo podemos meter directamente donde tengamos el dolor. Y es increíblemente eficaz. Así que el clavo, barato, si lo compramos con... A ver, hay 4 marcas en España que está permitido... No, aquí no vamos a hablar de marcas, pero hay 4 marcas en España que se está permitido la ingesta, que tienen su ficha técnica, su registro sanitario como alimento, ¿vale? El resto no. Entonces luego si queréis os digo las marcas que se pueden hacer y dónde se pueden conseguir. Aquí en Salamanca se pueden conseguir sin problema, ¿vale? Siguiente aceite esencial, el pino. El pino, esa resina, seguramente alguno lo haya utilizado como jarabe. Jarabe que tenga yemas de pino, muchas veces, ¿no? Nos pone, y es calmante para la tos, sobre todo es un calmante para la tos tremendo. Pero es que además es un oxigenante, aporta oxígeno. No oxidante, ¿eh? No es lo mismo. Oxígeno. Anticatarral, expectorante, estimulante y antiasténico. Entonces nos va a levantar en estos días que abrimos la ventana, vemos todo gris y madre mía, cómo nos cuesta salir de la cama o del sofá. Nos cuesta muchísimo. Entonces el pino va a regular estos bajones que tengamos a veces de energético. Romero. ¿Cómo no? El romero se ha usado de siempre. Infusiones de romero, decocciones de romero. ¿Cómo lo usamos? Nosotros, al usarlo en aceite esencial, volvemos a lo mismo. El aceite esencial, ¿por qué yo soy un fan? Pues porque, siendo el mismo producto natural, sin tener ningún tipo de alteración, tenemos una concentración muy grande. Entonces el efecto va a ser más rápido y más eficaz, que es muchas veces lo que vamos a buscar cuando nos estamos poniendo malos. Porque a mí de qué me sirve que el romero, por decir un ejemplo, me vaya a hacer efecto en una semana si yo me estoy sintiendo que me estoy enfermando ahora. Entonces, si usamos un aceite esencial es mucho más rápido y más eficaz. Por eso recomendamos usarlo así. Es anticatarral, expectorante, mucolítico y muy útil en enterocolitis. Enterocolitis son esas diarreas, esos malestares que tenemos por bacterias de tipo Enterococcus, unos de los más comunes. Se dan mucho en verano por la mala manipulación o mala conservación de alimentos, pero en invierno se dan también de la misma forma. Entonces, como cuando tenemos algún malestar de tipo resfriado o gripe y estamos con las defensas muy bajitas, a veces nos ataca también al estómago y a los intestinos. Entonces ahí el pino puede ser el que nos vaya a ayudar con esas enterocolitis. Árbol del té. ¿Lo conocéis? Se usa mucho en cosmética, ¿no? O sea, cuando tenemos una heridita, se usa mucho en las uñas, por ejemplo, cuando os arregláis las uñas, es muy útil para las cutículas, para que no se infecten. Es tremendamente eficaz. Con el acné, tremendo. Es muy, muy bueno a nivel tópico, pero también lo podemos usar de otras maneras, porque tiene propiedades como antiinfeccioso general, antiasténico también. Es un gran descongestionante venoso, muy interesante para esas personas que sufren de flebitis, de varices. El árbol de té ayuda muchísimo con eso. Analgésico, también ayuda con el clavo, quizás serían los dos que más funcionan en ese sentido. Hipertérmico, para aquellos que sufren de pies fríos, o sus parejas, que sufren de los pies fríos de la voz. Dale árbol de té. Y purificante. Purificante tanto a nivel interno como a nivel de una estancia. Por ejemplo, un truco.
¿Tenéis humedades en casa? ¿Tenéis esa típica zona que sale un poquito de mancha de humedad? Coger y mezclar unas gotas, más o menos unas 20 gotas de árbol del té con unos 200 mililitros de agua. Entonces, después de eliminar físicamente la humedad, esparcir el spray con el árbol del té en esa zona. El árbol del té, al ser un antifúngico, va a evitar que salga la humedad otra vez de allí. Porque esas humedades muchas veces provocan que las personas que tengan desde asma, rinitis, sinusitis, bronquitis, alergias, empeoren muchísimo. Porque esa humedad que tenemos allí en la esquina tiene un hongo. Y ese hongo nos lo estamos metiendo por ahí. ¿Vale? Entonces, si usamos el árbol del té de forma en la pared, nos va a ayudar a que no se reproduzca. Es muy, muy eficaz. Aceite esencial de limón, ya os he dicho, 54 limones cada 3 gotas. Casi nada. Si a alguien le digo que se tome 54 limones al día, creo que no va a hacer caso. 3 gotas de limón, que además está riquísimo, no cuesta tanto. Es antiinfeccioso, especialmente útil en caso de bacterias de tipo Streptococcus. Muy comunes en problemas respiratorios. Antiséptico, es decir, limpia y hace una zona aséptica, como hemos dicho antes. Entonces es por eso que se usa mucho en productos de limpieza. Hay muchos productos de limpieza que con aroma a limón. Primero porque a nosotros nos da la sensación que cuando huele a limón está mal limpio. Eso evidentemente lo usan, ¿no? A nivel de publicidad. Pero realmente si usamos limón en ese producto de limpieza, si hay de verdad limón, nos va a ayudar a desinfectar. Es muy útil en cálculos renales, porque puede disolver, puede romper los oxalatos cálcicos. Oxalatos cálcicos son las piedras que tenemos en los riñones muchas veces. Hay ácido úrico, hay otras sustancias, la más común, el oxalato cálcico. El limón lo disuelve, lo deshace. Desinfecta el ambiente, como hemos dicho, y se utiliza muchísimo en epidemias, para el control de epidemias. Junto a otros, como hemos visto, el árbol del té, por ejemplo, es muy común utilizarlo en esparcirlo por los ambientes, porque el aceite esencial de limón va a evitar que se propague el virus o la bacteria que esté en el ambiente. Entonces, se utiliza muchísimo, por desgracia, casi todo en otros países. Por aquí todavía somos un poco nuevos en esto. Y el último que vamos a decir es el eucalipto. De todos estos que hemos hablado, hemos dicho solamente el nombre común. Dentro del nombre común hay algunas variedades, igual que hemos dicho la canela, que tenemos dos, la corteza y las hojas, pero también el eucalipto hay varios diferentes tipos de eucalipto. El más utilizado posiblemente a nivel de respiratorio es un eucaliptus que se llama Eucalyptus globulus. Se puede encontrar mucho en todo el Cantábrico. Pues se planta para otros usos, pero es útil, muy útil en todo lo que son problemas respiratorios. Anticatarral, mucolítico y expectorante. Un jarabe que sea para problemas de tos, sobre todo tos con mucosidad, que no lleve eucalipto, yo no lo consigo. Casi todos llevan eucalipto porque es tremendamente eficaz. ¿En qué es útil? Fijaos, en palabras que terminan con itis, amigdalitis, rinofaringitis, laringitis, sinusitis, rinitis, casi todas. Lo que tiene que ver con inflamación, sobre todo de zonas de mucosa. Entonces va a regular la temperatura, que es muy interesante. Ese efecto regula la temperatura de esa zona, entonces va a ayudar a expulsar el exceso de moco y a equilibrarlo, sin dejarnos sin esa protección mucosa que tendría que haber siempre. Muy bien, pues una vez que hemos terminado, vamos a las recetas. Voy a daros solamente estas tres. Hay muchísimas, y en otras ocasiones pues podemos, si entráis sobre todo en nuestra página web, en las redes sociales, pues vamos a ir compartiendo muchas porque fórmulas hay muchas. He puesto tres que son tres de las que me gusta utilizar a mí en mi casa. Romero, siempre hablando de aceites esenciales. Aceite esencial de romero, pino, lavanda, limón y árbol del té. Hemos visto las propiedades que tiene. Ponemos 2 gotas de cada uno en un difusor de aceites esenciales. ¿Qué es un difusor de aceites esenciales? Hay diferentes tipos. Está el típico, el más común, que es este que ponemos, que es de cerámica, que tiene como un cacito arriba para poner agua y el aceite esencial. Nunca pongáis el aceite solo, ¿vale? Siempre con un poquito de agua también. Y abajo ponemos una velita, de estas que se usan velita de té, que le llaman, ¿vale? Entonces
Encendemos la vela, se calienta el agua con el aceite esencial y eso se va al ambiente. Es fácil, es barato, podemos encontrar uno de estos por 3 euros en cualquier tienda y lo podemos poner en cualquier sitio. Más eficaces son los que son nebulizadores, ¿vale? Que son eléctricos y son aparatos que lo que hacen es que convierten el agua en vapor. Entonces, en vapor frío, sin calor. Entonces lo que hace es que esparce por toda la habitación de una forma muy rápida. Puede un nebulizador de aceites en una estancia como esta, en 10 minutos va a oler toda la estancia a lo que le hayamos puesto sin ningún problema. Entonces es muy eficaz, porque podemos utilizarlo de esa manera. ¿Qué va a conseguir esto? Va a desinfectar el ambiente. Entonces, tenemos la típica situación, que el niño está malo y los padres no, y los padres no quieren ponerse malos. Ponemos esto en el ambiente donde estemos, todos juntos, para evitar que haya una propagación de esta bacteria o virus que haya producido la enfermedad del niño. Si dice el niño, el padre, lo que sea, pero es más común. En salas donde hay mucha gente es recomendable, porque en invierno es muy común que si hay 50 personas juntas y viene uno que está a punto de coger una gripe y en vez de quedarse en casa pues va allí, pues pasa lo que pasa. O también en España tenemos mucha costumbre de darnos siempre la mano y 2 besos. En otros países, en ese sentido, no, estoy resfriado, no te toco. Porque por lo menos, vale, igual por el aire te transfiero algo, pero vamos a evitar el contacto directo por lo menos, ¿no? No solo por mi bien, o sea, que estoy malo, no me apetece, es por el bien de los demás. Entonces, quizás ese tipo de costumbres sería interesante introducirlas.